Estos dos salmos que acabamos de entonar tienen mucho significado para lo que vamos a estudiar en esta noche. El primer salmo habla respecto a el varón bienaventurado, aquel que medita en la ley del Señor día y noche. Ese hombre bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y si el varón bienaventurado es aquel que medita en la ley de Jehová día y noche, la familia bienaventurada, sin lugar a dudas, será aquella que medita en su palabra día y noche. El segundo salmo trata respecto al señorío de Cristo. Trata respecto a Cristo siendo el Señor. Todos los reyes se le deben someter. Y de hecho es una profecía mesiánica de cómo vendrá a destruir las naciones que no se someten a Él. Pero lo contrario es aquellos reinos que lo han puesto en alta estima, que lo han puesto sobre todo. Y esa será mi petición y mi exposición en esta tarde ya noche más bien, que Cristo sea el Rey y el centro de nuestro hogar. Imaginen que hay una casa en total abandono. Dicen los que rentan casas que para ellos es mejor rentar una casa que no rentarla. O sea, nosotros pensaríamos que una casa no rentada pues no sufriría ningún daño y que una casa rentada pues sufriría diversos daños, pero en realidad los que rentan casas es más conveniente para ellos tener alguien adentro, porque la misma vida y actividad de las personas y mover esto y poner esto pues no permite que la casa se vaya para abajo. Imagínense una casa entonces en abandono, no habitada. Una casa que por, no sé, digamos 15 años o 20 años ha estado sin habitar. Está llena de polvo, está llena de telarañas. Las cortinas están totalmente sucias, oscuras. La luz no puede pasar dentro del hogar. Y uno de los horrores más grandes para las mujeres, tiene ratas y cucarachas. Los muebles han sido comidos por la polilla, por las termitas. Se han acabado la casa, el agua se ha estado infiltrando en cada lluvia y el techo prácticamente ha dejado pasar litros y litros de agua, y ahora el piso, la madera y el fundamento se encuentran grandemente afectados. Entonces imagínense que ustedes contemplan esta casa de abandono en tal situación y su trabajo es comenzar a restaurar esa casa. Hermanos, en el momento que abren las puertas de la casa, ¿por dónde comenzarían? Estoy seguro que la mujer o el hombre no irían a comenzar por el desnivel que tiene la mesa de centro o la mesa del comedor. No empezarían a ponerle, ¿cómo se dice?
una calza. No empezarían a acomodar la mesita y a ponerle y a limpiar el polvo de las patas de la mesa. No, comenzarían una masiva. Quizá harían lo que a mí se me ocurrió hacer una vez que nos dieron una casa y estaba llena de polvo. Tuve que meter la manguera y empezar a regar la casa, literalmente, porque era imposible. No habría por dónde comenzar, aparte que cayera un torrente de agua. Gracias a Dios alguien llegó suficientemente a tiempo para decirme que lo que estaba haciendo seguramente iba a afectar la casa y me retuve y no terminé de regarla. Pero ciertamente haríamos algo así, algo masivo. Bueno, hermanos, eso es lo que estamos haciendo en estas primeras lecciones, en estas primeras exposiciones. Tenemos una gran necesidad puesta delante de nosotros. Tenemos la necesidad de reformar nuestros hogares. Tenemos la necesidad de volver los hogares que se dediquen a Cristo, que se humillen a Cristo, que crean en Cristo, que alaben a Cristo. Que cada aspecto de nuestro hogar esté sometido a la voluntad de nuestro Señor. Estas primeras lecciones son como esa agua o aquellas acciones que tú comenzarías a hacer cuando encuentras tu casa, cuando encuentras esa casa en abandono. No sé, quizá empezarías, ¿sabes por dónde? Por sacar todo lo que es inútil. Por empezar a sacar esos muebles lastimados, esos muebles inservibles, por empezar a recoger toda la basura, quitar las cortinas, dejar que la luz pase. Ok, eso es lo que estamos haciendo en estas primeras lecciones. Estamos empezando a hacer las cosas, hermanos, las cosas que tienen que ser hechas ya. No estamos empezando con calzar la mesa, estamos empezando con sacar, con cosas drásticas que empiecen a afectar el bienestar inmediato de tu hogar. Déjame darte otro ejemplo. Las iglesias tienen la necesidad de ser reformadas, o sea, reformadas a la voluntad de la palabra de Dios. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo. Y hermanos, en ocasiones ustedes han visto en las conferencias y en otros momentos, pastores vienen al Ministerio de Cristianismo Bíblico y preguntan sobre cómo empezar a reformar su iglesia. Ellos se convencen que la doctrina que han predicado está mal, se convencen de ya no predicar más esa doctrina arminiana y empiezan a despertar y ahora tienen el deseo de empezar a reformar sus iglesias. Hermanos, ¿saben cuál es uno de los consejos que no damos? Bueno, empiecen a practicar la cena del Señor todos los domingos. Hermanos, ¿es eso conforme a la voluntad de Cristo? Creemos que sí. Creemos que la cena del Señor se debe celebrar cada día del Señor. Pero no empezamos por ahí, sería como calzar la mesa en la casa destruida. ¿Saben con qué empezamos? Decimos, prediquen la palabra, limpien su adoración. A veces hay mucho espectáculo en la adoración, prácticamente cantantes cada domingo, grupos de baterías y un montón de cosas, en ocasiones hasta pastoras, así les llaman, hermanos. No existen las pastoras, pero así les llaman. Y decimos, ok, quita todo eso, quita lo que es impuro, predica la palabra y vamos trabajando en el camino. Vamos trabajando, hermanos, es como la locomotora cuando tiene un gran tren, un largo vagón por atrás, una larga hilera de vagones. No comienza con un corrido de 80 kilómetros por hora, empieza con unos empujones fuertes, ¿sí? Empieza con un avance poco a poco para intentar despegar los fierros que han estado detenidos allí, hermanos. De la misma forma, estas primeras lecciones son como esa locomotora que lo que queremos empezar a hacer es dar los golpes fuertes. Lo que queremos hacer es hacer las
esa limpieza de la casa que va a ayudarnos a limpiarla después toda. Lo que queremos hacer es lo que hace ese pastor, no empezar con cuestiones de la cena del Señor, sobre a qué hora reunirse y demás. Queremos empezar con lo esencial: predica la palabra. Deja de hacer las predicaciones temáticas el domingo, el día del Señor, y predica el texto. Predica el texto. Hermanos, y esto es lo que quiero que comencemos a hacer en esta primer sesión. ¿Saben qué me dediqué a hacer la sesión anterior? Demostrarles que la casa está descuidada. Eso fue lo que me tardé, no sé, creo que 1 hora 10 minutos. La sesión anterior fue decirles: queremos empezar este nuevo curso en la iglesia porque estoy preocupado que como iglesias no estemos trabajando diligentemente en nuestros hogares para someterlo a Cristo. La sesión anterior solamente fue para convencer a los hermanos que la casa está descuidada, que el tren está parado. Yo sé, amado hermano, que entre nosotros puede haber una casa más descuidada que otra, pero tenemos que reconocer que muchos de nuestros hogares aquí en la iglesia se encuentran gravemente descuidados, gravemente descuidados. Entonces, lo que comenzamos a hacer hoy es una de las primeras cosas, hermano, que debes comenzar a hacer ya. Debes comenzar a hacer ya, si deseas reformar tu hogar y llevar tu hogar a una piedad cristiana. Hermanos, no es suficiente que haya 1 o 2 cristianos para que el hogar sea cristiano. Es necesario conformar nuestros hogares a la voluntad de Cristo. ¿Por dónde comenzar? Ciertamente tengo el deseo de dar consejos a los jóvenes de cómo pasar su juventud. Ciertamente tengo el deseo de dar dirección a las mujeres solteras de cómo esperar en el Señor el matrimonio. Ciertamente deseo guiar como la mujer viuda o la mujer que está alcanzando cierta edad en su vida, donde sus hijos ya están madurando y creciendo, cómo debe pasar su tiempo ahora, cómo debe pasar su energía. Tengo todo ese deseo. Tengo deseo de amonestar a los niños en el Señor y dirigirlos en cómo deben respetar a sus padres, cómo los padres deben respetar a los hijos. Tengo todas esas cosas en mente. Pero hermanos, no podemos empezar por ahí. Debemos empezar por los elementos más básicos. Mira, hermano, si comienzas con estos elementos básicos que daré por estos meses, tu casa no estará completa. Pero ¿sabes? Habrá empezado la reforma. No estará terminada, pero al menos habrá empezado. Si aplicas esto, serás como el pastor que llega a su iglesia y no empieza a enseñar lo de la cena del Señor, aunque lo anhela con su corazón, pero empieza a predicar, hermanos, domingo tras domingo la palabra, y la iglesia se empieza a limpiar, y la iglesia se empieza a madurar. ¿Cuál es la primer cosa que no puede faltar? Que no puede faltar, que es urgente, que es menester, que la empieces a practicar ya. ¿Cuál es esa primer acción? Adoración familiar. Adoración familiar. La adoración familiar es la primer práctica que debe comenzar en el hogar si deseamos que éste sea piadoso. Si no comienzas por aquí, no importa que el pastor ya celebre la cena del Señor cada domingo, la iglesia no estará reformada. Podrás cambiar un puntito, otro puntito, pero la casa no estará reformada. La casa no estará glorificando a Dios. Lo pongo así de abierto. Si no comienzas con la adoración familiar ahora, tu casa podrá no estar mal, pero no la puedes llamar un hogar cristiano. La familia solo podrá comenzar a ver destellos de piedad en el hogar si comienza con esta práctica.
Y solo podrá mantenerse en la piedad. No es solo para empezar. Esto es para empezar y para continuar. La adoración familiar, hermanos, no es una opción si queremos ver la gloria de Dios en nuestro hogar. La adoración familiar no es una opción si queremos decir que en nuestro hogar se predica a Cristo. Mi propósito es convencer entonces a aquellos que no practican la adoración familiar entre nuestra iglesia a que lo hagan. Miren lo que dice James Alexander. Nuestra iglesia no puede ser comparada con la del siglo XVII en esto. Escuchen esto. Junto con la observancia del día de reposo, y la catequesis de los niños, la adoración familiar ha perdido terreno. Él dice, en otras palabras, él está diciendo, en nuestros días no podemos decir lo mismo. No podemos decir lo mismo que en el siglo XVII. Hay tres cosas que fallan mucho en nuestros días comparados con las del siglo XVII. ¿Cuáles? Ya no se guarda el día de reposo con celo. Ahora, por diversas cosas, uno puede dejar el día del Señor. Ya no se practica catequesis. Y en tercer lugar, ya no se practica adoración familiar. Dice James Alexander, hay muchas cabezas de familias comulgantes en nuestra iglesia y algunos ancianos gobernantes, o sea, hay miembros en nuestra iglesia y pastores gobernantes y diáconos que no tienen una adoración a Dios diaria en sus hogares. Amado hermano, está describiendo James Alexander tu hogar. ¿Es tu hogar uno que no practica la adoración familiar? Bueno, mi propósito en esta lección es convencerte con la palabra que es urgente, que si quieres comenzar a ver la obra de Dios en tu hogar, es urgente que comiences con esto. No solo es mi deseo convencer a los que no la practican, es mi deseo empujar a aquellos que son inconsistentes en ella a que no se detenga. Hay entre nosotros algunos que están convencidos de la necesidad de ella, pero que pueden pasar una semana haciéndola, otra semana no, una semana sí, 3 no. Y hermanos, todos hemos pasado por esos procesos. Mi deseo es convencerte a la luz de la palabra y el testimonio histórico de que empujemos fuerte aunque sea difícil. Que empujemos fuerte aunque sea difícil. Y aquellos que están teniendo una práctica constante de ella. Hay 3 tipos de casas aquí. Los que no las practican, los que son irregulares y los que son regulares. A estos últimos quiero animarles a que en medio de la dificultad no cesen. Y que sean animados y consolados en decir, en trabajar en esto, puede haber grande fruto en la voluntad de Dios. Me gustaría dar algunas razones por las cuales es necesario que comencemos a practicar la adoración familiar. Razones por las cuales es necesario practicar la adoración familiar. Primera razón, fuiste creado y recreado para adorar. Segunda razón, es mandado por las Escrituras. Tercera razón, Dios ha obrado y obra por este medio. Cuarta razón, otros beneficios. Primera razón, fuiste creado y recreado para adorar.
Pero antes de comenzar con este primer punto, me gustaría definir qué quiero decir por adoración familiar. La adoración familiar, dice James Alexander, es, como lo dice su nombre, es la adoración dada a Dios por todos los miembros de un hogar en forma conjunta. Qué sencilla pero precisa definición. La adoración familiar es la adoración que le da todos los miembros de una familia conjunta. Conjunta. Porque alguien puede decir, yo hoy glorifiqué a Dios en lo oculto de mi cuarto, y te creo, y gracias a Dios. Pero la adoración familiar no es la adoración de los miembros de la familia separados, sino conjunta, ¿sí? Unidos. Eso es a lo que me refiero con la adoración familiar. Aquella práctica de definir un tiempo cada día, establecer un tiempo cada día, en donde oraciones sean hechas a Dios, donde cánticos sean pronunciados a Dios, donde la palabra de Dios pueda ser abierta, exhortación y comunión pueda existir. A eso me refiero cuando hablo de adoración en el hogar. Algunos lo llaman altar familiar. ¿Qué otro nombre existe? ¿Saben? Devoción familiar, culto familiar. Pues elijan con el que más les guste. Me gusta a mí adoración familiar, pero eso es a lo que me refiero en resumen. Al tiempo determinado, al tiempo establecido en donde pasamos con nuestras familias, adorando a Dios a través de la oración, los cantos, la lectura y meditación de la palabra del Señor. ¿Por qué debes practicar devoción familiar? Hermano, porque fuiste creado y recreado para adorar. Fuimos creados para adorar a Dios. Ese es el mayor fin de nuestras vidas. Adorar a Dios y en hacer eso, disfrutar de Él. Así que debemos entender algo. Si la adoración es la razón de nuestra existencia, pero la adoración a Dios en un corazón regenerado es nuestro más grande deleite. Cuando te estoy hablando de adoración familiar, no debes sentir un peso grave, un peso lastimoso sobre tu espalda, sino más bien deleite. Y debes entender que esto no es para lastimar la familia, sino para que tu familia tenga el más grande deleite. Ese fue el propósito por el cual Dios creó al hombre. Hermanos, el hombre cayó, pero en Cristo hemos sido renovados. Hemos sido renovados para practicar y regresar a nuestra adoración a Dios. Si tú eres un verdadero cristiano, tú seguramente buscas adorar a Dios en tu vida privada. Hermano, ¿no es eso lo que buscas? ¿No quieres adorar a Dios en lo que haces? ¿No es esa la razón por la cual lees las Escrituras para conocer más de Él y adorarle mejor? ¿No esa es la razón por la cual oras? Hermanos, nuestras oraciones no solo son peticiones, son acciones de gracias, son adoración. ¿No es esa la razón por la cual te esfuerzas en la vocación que Dios te ha dado? Hermanos, la mayoría de los que estamos aquí estamos conscientes que fuimos creados para adorar, de tal manera que ese es un pensamiento que continuamente nos puede estar rondando. ¿Cómo adorar a Dios en mi trabajo? ¿Cómo adorar a Dios en mi hogar? ¿Cómo adorar a Dios en la educación de mis hijos? Sabemos que fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar no solo en privado, en público. En público. Y por eso es que asistimos fielmente al día del Señor, porque es aquí donde adoramos a Dios públicamente por sus misericordias. Ok, si sabemos que adorar a Dios es la razón de nuestra existencia, ¿por qué no en nuestro hogar? ¿Por qué no en nuestro hogar? No vayas a pensar que tu casa es cristiana simplemente porque dos cristianos viven ahí. Eso sería como pensar que una casa es un banco simplemente porque tres banqueros viven ahí, o que es un bote solo porque tres pescadores viven ahí. De la misma forma,
que una casa no es un bote porque tres pescadores vivan ahí. De la misma forma, un hogar no es cristiano solo porque dos cristianos, tres cristianos vivan allí. Un hogar cristiano no solo es aquel que no dice groserías, no es solo aquel que se arregla para venir el domingo a la iglesia. No solo es uno donde no hay borrachos, no hay vicios, no hay golpes, no hay malos programas, no hay programas obscenos en la televisión, si es que hay. Hermanos, sí, todo eso no debe haber en un hogar cristiano. Pero eso no hace a un hogar cristiano en sí mismo. ¿Sabes qué hace? ¿Qué tipo de hogar hace esas prácticas o esas no prácticas de un hogar? Un hogar moral. Un hogar moral. Hermano, si esto es lo que no hay en tu casa y es lo único por lo cual tú llamas tu hogar cristiano, te equivocas. Tu hogar es moralista y un ateo moralista podría vivir también en tu casa y no por lo tanto podría llamarse cristiano. Un hogar es cristiano. Un hogar es cristiano cuando se está adorando a Dios continuamente. Un hogar es, hermanos, ¿por qué somos la iglesia de Cristo? Piénsalo así. No solo es porque no tomamos o no nos emborrachamos, no es solo porque no nos drogamos, no es solo porque no esto y no lo otro. Hermanos, ese no es un lugar cristiano, eso podría ser un club de moralidad. Una iglesia es cristiana, una iglesia es de Cristo, cuando ésta está exaltando y predicando a Cristo continuamente. De la misma forma, tu hogar es cristiano si éste está adorando a Dios continuamente y predicando a Cristo continuamente. Hermano, ¿es tu hogar cristiano? ¿Es tu hogar cristiano? Miren lo que dice A.W. Pink. Debido a que el cristiano no se pertenece a sí mismo, sino que ha sido comprado por precio, debe de buscar glorificar a Dios en toda relación de la vida. No importa cuál puesto ocupa o dónde esté, debe de servir como un testigo de Cristo. Después de la iglesia de Dios, su propio hogar debe ser el ámbito de su mayor devoción manifiesta a Dios. Todos sus tratos deben de llevar la marca de su llamado celestial. Hermano, ¿has sido comprado por precio? ¿Has sido redimido por la sangre de Cristo? ¿No debería cada lugar en donde estás y más aquel donde pasas más tiempo en tu vida cotidiana, no debería este tener el sello, la predicación y la alabanza a Cristo? ¿Por qué debemos implementar la adoración familiar? En primer lugar, porque fuimos creados para adorar a Dios, hermanos, en nuestra familia. Segunda razón, y esta es la que nos va a llevar más tiempo, porque es mandado por las Escrituras. Algunos no sienten la responsabilidad de practicar la adoración familiar porque consideran que no es un mandato bíblico. Simplemente no han encontrado el versículo que dice: practica la adoración familiar a las 11 de la mañana, de lunes a sábado, y los domingos asiste a la iglesia. Algunos piensan que no hay un mandato. No obstante, hermanos, creo que hay evidencia suficiente en las Escrituras para determinar que la adoración familiar no es una opción en nuestras vidas, es una ordenanza de Cristo para nuestras familias. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4.
Hace unas semanas, pues en el inicio del año, comencé mi lectura en el libro de Génesis. Y al leer este texto, hermano, mi corazón fue animado, mi corazón fue alentado. Mira cómo dice en el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermanos, por este tiempo la caída de Adán trajo obscuridad, trajo pecado. Pasa la historia de Caín y Abel. Y empezaron a hacer los hombres lo malo. Lamec aparece en la historia y dice, bueno, si para Caín es 7 años, para mí 70 veces será el castigo. Y este hombre impío que empieza a deformar la familia, toma para sí 2 mujeres. Y ahora en el versículo 26 dice que cuando Set engendró, llamó su hijo Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermanos, yo creo que siempre ha existido adoración pública. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, esa era la iglesia de Cristo, donde estaban 2 o 3 reunidos en su nombre. Estaban reunidos en el jardín del Edén. Y como he explicado en otro tiempo, el jardín del Edén no era sino un templo. Esa es la adoración pública, pero al mismo tiempo estaba tan vinculada con la familia. La forma en la cual el evangelio se empezó a transmitir fue a través de la religión en la familia. Hermano, quisiera confrontarte con esta pregunta. Si hoy mueren todos los cristianos y solo queda tu familia como herencia, ¿el evangelio de Cristo podría ser predicado de esa familia? ¿Has predicado la religión cristiana continuamente en tu hogar, de tal manera que si todo el cristianismo desapareciera, todavía tu línea podría invocar el nombre de Jehová? Hermanos, fue por la diligente práctica de vivir la religión en el hogar, de predicar a Cristo en el hogar, de predicar las promesas de Dios en el hogar. ¿Cómo es que Set, cómo es que Enos conocían las promesas? ¿Cómo es que sabían que debía alabarse a Dios? Sino por la descendencia piadosa de Adán y Eva, que era Set. Hermanos, ¿cuánto tiempo duraría el cristianismo si lo único que quedara fuera tu familia? Génesis 18. Génesis 18. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que él seguirá instruyendo a su familia en mis caminos. Él los enseñará a obedecer. Él los enseñará a adorar. Él los enseñará a practicar la religión verdadera. Hermanos, y esto lo vemos en la experiencia de Abraham e Isaac camino al monte cuando iba a ser sacrificado. Miren lo que dice un teólogo llamado Donald Whitney. Él dice, ¿cómo sabía Isaac que no tenía todo lo necesario para el sacrificio? Hermanos, no había iglesia, ¿sí? No había iglesia en ese momento. La adoración pública era hecha por las familias. Abraham agarra a su hijo y lo lleva al monte. ¿Qué dice el muchacho? Dice, nos faltan elementos para la verdadera adoración. Hermanos, sabía que algo faltaba porque había sido instruido en la verdadera religión. Dice él, continúa Donald Whitney, ¿cómo sabía que la adoración a Dios implicaba fuego, madera y un cordero? Papá, ¿dónde está el cordero?
Si tú hubieras sido Abraham y tu hijo Isaac, ¿hubiera podido preguntar lo esencial de la verdadera religión? ¿O hubiera caminado al monte y nunca se hubiera dado cuenta que faltaban los elementos básicos de la adoración? ¿O que el cordero sería sacrificio como el holocausto? ¿Dónde está el cordero que hay que matar? Isaac sabía estas cosas porque debió haber estado familiarizado con los sacrificios y la adoración a Dios. Isaac debió haber visto la madera cortada y aplicada para un sacrificio. Él debió de haber escuchado el crujir de fuego y olió la carne quemada de un cordero ofrecido a Dios previamente. Por tanto, Isaac sabía cuando faltaba un elemento de la adoración a Dios, porque Abraham debió haber guiado frecuentemente a su familia en la adoración a Dios. Hermanos, es una crisis cuando no hay una iglesia. Pero es también una crisis cuando hay una iglesia y no se está practicando la adoración familiar. Abran sus Biblias ahora en Deuteronomio capítulo 6. Texto conocido por la mayoría de los que estamos aquí. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 6 y versículo 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Hermano o hermana que tienes que llevar el papel de liderazgo en tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste las palabras de Dios a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste y predicaste el evangelio a tus hijos? No estoy hablando de la oración por los alimentos. No estoy hablando quizá acaba de pasar recientemente el 25 o 24 de diciembre. No estoy hablando de esa si a lo mejor leíste algo. Estoy hablando de tu vida cotidiana. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste las palabras de Dios a tu casa? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren lo que dice Joel Beeke. Las actividades que manda este texto son actividades diarias que acompañan el acostarse por la noche, levantarse en la mañana, sentarse en la casa, caminar por el camino. En un hogar ordenado, estas actividades son hechas en tiempos específicos del día. Moisés no estaba sugiriendo una pequeña plática, sino una conversación e instrucción diligente que fluye del corazón ardiente del Padre. Moisés dice que las palabras de Dios deberían estar en el corazón de un padre. Los padres deben enseñar diligentemente estas palabras a sus hijos. Hermanos, esta instrucción es imposible que se lleve a cabo si no hay un orden en la familia donde están apartando un tiempo específico para cantar, para orar y para leer las escrituras. Es imposible que esto pase, hermanos. Yo sé, puede haber momentos en donde se puede dar una plática espiritual en el carro y fue muy bonito, pero no está hablando solamente de esos momentos y destellos en tu vida. Este texto está hablando de la práctica continua de guiar a tus hijos en la religión, de guiar a tus hijos en los verdaderos caminos. Hermanos, como iglesia no aceptamos la escuela dominical. La escuela dominical vino a traer grande desgracia. La escuela dominical fue creada para que en un inicio tuvo un buen propósito, podemos decir. Y es que había muchos hijos huérfanos, había muchos niños huérfanos. Y entonces empezaron a hacer una escuela en las iglesias para que los niños acudieran. Los que no tenían papás que les pudieran instruir entre semana en las verdades. ¿Por qué solo ellos? Porque se supone que los otros tienen a padres y madres que están instruyendo
instruyéndoles diariamente en la verdad. Pero después esto se hizo tan grande que empezó a asistir los demás niños. ¿Qué produjo eso en los papás? Produjo un descuido en los padres, y ahora dejaron de enseñar ellos porque saben que una maestra o un maestro en la escuela dominical va a llevarles una hojita de Goliat, va a llevarles una hojita con el arca de Noé, les va a dar bolitas de papel, les va a dar unas crayolas y van a aprender grande teología dibujando una arquita. Y muy bonita, por cierto, cuando fue una gran desgracia lo que pasó en el arca de Noé. El sol, bonita, el arca, fue un juicio de Dios. Ahí está el evangelio para nuestros hijos. Ok, nosotros no creemos en la escuela dominical, pero hermanos, me duele que aunque nuestros hijos no, gracias a Dios, no tenemos escuela dominical. Gracias a Dios no tenemos escuela dominical. Pero hermanos, muchos de nuestros hijos han podido estar siendo descuidados de instruir en las verdades más básicas, donde ni siquiera una arquita para dibujar les está siendo dada a la semana, ni un versículo para memorizar una vez al mes o algo así. Es una desgracia. Josué 24. Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben? Muchos tienen este texto grabado en alguna parte de su casa, puesto en algún lugar. Y hermanos, casi como si piensan que porque tienen ese texto de amuleto en cuanto a su casa, ya la casa va a recibir una espiritualidad automática y en ese momento el hogar recibe una fuente de espiritualidad. Está bien si lo tienes en tu casa. Está bien si lo tienes, pero hermanos, es para mí muy curioso saber que personas proclaman ese texto con su boca cuando no practican la adoración familiar. Por favor, díganme, ¿cómo es que alguien puede decir yo y mi casa servimos y adoramos a Jehová? ¿Cómo? Si lo único que hay en la religión es domingos en la mañana, quizá lleguemos hasta la tarde, hasta el servicio de la tarde, y quizá el miércoles de oración, y eso es todo lo que hace tu casa por Jehová el Señor. Por favor, dime cómo puede este texto ser aplicado en nuestros hogares si eso es lo único que damos al Señor. Hermanos, ciertamente sé que esto puede estar siendo duro. Ha sido para mi corazón y sé que puede ser duro, pero hermanos, esta es una exhortación que hago en amor, porque necesitamos ser despertados a esto. Sé que duele esta palabra. Sé que puede ser incómoda, pero es lo mejor que puede recibir nuestras familias. Un zarandeo. Cuando la locomotora estuvo parada tanto tiempo, ya se había pegado. Ahora el despegar va a doler. Cuando la casa había sido abandonada por tanto tiempo, no va a llegar la mamá con un Kleenex a empezar a limpiar la mesa como si fuera porcelana. O quizá la va a aventar lo que no sirve. Yo sé, estamos haciendo esto y puede ser incómodo, pero es lo mejor si queremos ver la gloria de Dios en nuestros hogares. Vamos a 2 textos más. Salmo 78. Salmo 78. ¿Saben? Casi creo que este es el salmo de la adoración familiar. Salmo 78, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron. No las encubrieron a sus hijos, contándola a generación
venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos. Oh, hermanos, no puedo sino tener confrontación y al mismo tiempo esperanza cuando leo este texto. ¿Pueden ver? En primer lugar, versículo 3 dice, nosotros hemos conocido esto porque nuestros padres nos lo han contado. Oh, hermanos, acabo de tener una conversación en esta semana con una persona que estimo mucho. Es alguien que estuvo cerca prácticamente toda mi vida. Una persona cercana a mí. Y lo escuchaba hablar. Lo escuchaba hablar. Y para mí era sorprendente. Él dice ser cristiano. Solo Dios sabe. El punto es este. No, la verdad es que creo que Dios, y es evidente que lo más probable es que Él no es cristiano. Y escuchando su boca, estaba hablando de los ahorros que está haciendo, de cómo le está yendo bien en el trabajo, algo que me alegra bastante, y cómo está ahorrando y quiere ahorrar esto, obtener esta buena cantidad por si en algún momento su hijo quiere tener una buena educación, ya sea aquí o fuera. Oh hermanos, yo no tengo nada en contra de la buena educación, y de hecho quiero que mis hijas y mis hijos, si el Señor me da, tengan la mejor educación posible. Pero hermanos, no es posible que nuestros ideales sean los mismos que del mundo. Sí, claro, deseamos buena educación para ellos, pero lo primero que deseamos es que ellos puedan contar las verdades de Jehová a sus próximas generaciones. Lo que más deseamos es que ellos puedan conocer y entender en su corazón las grandes verdades del Evangelio. Pero ¿cómo lo harán, hermanos? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo harán si no tienen estos padres que se las contaron? Versículo 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. Amado hermano, amada hermana que estás al frente de un hogar, ¿es esto lo que tus hijos pueden decir de ti? Ellos nos las contaron. Ellos nos las predicaron. Joel Beeke cuenta la historia que cuando su papá llegó a cierta edad y su mamá llegaron a cierta edad, bastante mayores, sus 5 hermanos, si no me equivoco, los 5 hermanos de Joel Beeke empezaron a ponerse de acuerdo para decir, vamos a decirle a nuestro papá y a nuestra mamá, vamos a agradecerle lo más importante que se quedó en nuestros corazones de ellos. Y se supone que no se iban a poner de acuerdo entre los 5, ¿sí? Se estableció. Pongamos lo que más nos impactó de ellos y lo que más le agradecemos a Dios de sus vidas. Hermanos, los cinco dijeron, agradezco a Dios por la oración de mi madre, porque yo la veía orar por mí. Los 5 dijeron, doy gracias a Dios por su oración, por su intercesión. Y doy gracias a Dios por la adoración familiar de cada día, y particularmente, decían ellos, del día domingo, donde dijo el mayor de los hermanos de Joel Beeke, dijo, donde no se me puede olvidar, cuando mi padre nos contaba los domingos nuevamente la historia del peregrino, y una lágrima salía de su rostro cuando nos contaba que la obra del Espíritu no podía apagar la flama que había sido iniciada en el cristiano. Hermano, ¿con qué se van a quedar tus hijos hasta el día de hoy? Si hoy mueres, ¿qué dirán de ti? Un buen hombre, un buen trabajador, un hombre dedicado a su trabajo, un hombre estudioso en su trabajo, una mujer dedicada a la casa, muy atenta en los deberes del hogar. Oh, hermanos, eso sería un cumplido, al mismo tiempo que sería una desgracia.
Oh, que puedan decir como nuestros hijos, como el Salmo 78, que nuestros padres nos han contado. No nos las encubrieron, nos las contaron. Ellos nos hablaron de las alabanzas a Jehová. Ellos nos enseñaron a pronunciarlas. Ellos nos enseñaron a orar al Señor. Ellos nos guiaron en los primeros pasos y nos sostuvieron hasta el final. Oh, hermanos, que el Señor obre en nuestros corazones como iglesia. Miren el énfasis que hay en este texto para la responsabilidad de los hombres. Que nuestros padres nos las contaron, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos. John Knox, hermanos, estos hombres de la Reforma, los puritanos, estos hombres que hicieron este gran avivamiento, fueron hombres que promovieron la adoración familiar constantemente. Escuchen las palabras de John Knox. Él dice: padres, ustedes son obispos y reyes, o sea, pastores y reyes. Su esposa, hijos y siervos y familia son su obispado, su grey y su parcela. De ustedes se les demanda con cuidadosa y diligentemente. Deben ser instruidos siempre en el verdadero conocimiento aquellos que están bajo su grey. ¿Cómo han estudiado para plantar virtud en ellos y refinar el vicio? Y por ello les digo, deben hacerlos partícipes en la lectura, exhortación y en la oración, la cual desearía que se acostumbre en cada casa al menos una vez al día. De hecho, dijeron los puritanos, la reforma no va a continuar si las casas no se reforman primero. Ahorita voy a leer una cita exactamente así. Pero él dice, padres, Dios les ha puesto con autoridad. Hermano, tienes autoridad. Hablaremos de eso después. Tienes autoridad. Dios te ha dado autoridad. Pero esta autoridad es en primer lugar para que la ejerzas en el nombre de Dios. Dios ha dicho, Dios ha proclamado. Efesios 6:4, último texto. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Hermano, si estás siendo diligente con la cuestión de la disciplina, pero no estás amonestando a tus hijos con la palabra, los vas a exasperar. Los vas a exasperar. Sigue viviendo esa religión de domingo. Sigue viviendo esa religión de domingo y no te preguntes por qué a tanta edad, si no es por la pura misericordia de Dios, tus hijos se apartan. Sigue viviendo esa religión fría, esa religión que no impacta más allá de tu pecho. Y verás cómo tus hijos se terminan apartando. Es verdad, puede ser que te has dedicado grandemente y se aparten por su pecado. Pero hermanos, Dios suele usar la familia piadosa para traer hijos piadosos. Citando a este texto, Donald Whitney dice, sin algo de regularidad y estructura, es una de esas cosas que asumimos que estamos haciendo, pero realmente nunca lo hacemos. Él dice, si no estamos teniendo un tiempo fijo diario para la alabanza, la adoración familiar, nosotros leemos este texto y decimos, seguramente sí lo estoy practicando. La disciplina y amonestación a los hijos. Sí, la otra vez lo discipliné y le dije que no lo hiciera. Ya lo discipliné y lo amonesté. Pero él dice, no, eso no se está cumpliendo. La adoración consistente y guiada por el Padre es una de las formas mejores, constantes y más fácilmente medibles de criar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Hermanos, creo que a la luz de este texto debemos decir, la adoración familiar no es una opción en la iglesia de Cristo.
No es una opción en las familias de la iglesia de Cristo. Es una gran necesidad si deseamos ver a nuestros hijos, a nuestro hogar, glorificando a Dios. Hermano, si esto no está siendo la constante en tu hogar no está glorificando a Dios, hermano. Puedes ser muy entregado en algunas cosas de la iglesia. Puedes estar haciendo mucho en la iglesia. Puedes estar apoyando. Pero si no estás haciendo, no estás glorificando a Dios en tu hogar. Hermanos, tan claro creo que es el testimonio de las Escrituras que Philip Schaff dice de Crisóstomo, hace un análisis de cómo la iglesia desde el primer y segundo siglo ha empujado la adoración familiar. Hermanos, no estamos inventando el hilo. ¿Cuál es? ¿El negro o el blanco? El negro. No estamos inventando el hilo negro. Eso es algo que se ha mantenido de generación en generación, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Set y Enos, desde los tiempos antiguos. Miren lo que dice Crisóstomo, dice Schaff de él urgía que cada casa debería ser una iglesia y cada líder de familia un pastor espiritual. No estoy diciendo que si practicas la adoración ya no vengas a la iglesia y que puedes sustituir la adoración familiar y ya no venir a la iglesia. Mi segunda sesión es: no podrás reformar tu iglesia si no está tu casa, si no estás viviendo cerca de la iglesia. Pero eso será nuestra segunda sesión. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada casa debe buscar ser una iglesia donde la palabra sea predicada, donde la oración sea pronunciada, donde la instrucción sea dada, donde los cánticos sean levantados. Hermanos, tan serio es esto que la Confesión de Londres de 1689 y la Confesión de Westminster, las dos meten la adoración familiar en la confesión. Cuando yo lo estaba leyendo dije, wow, ¿cómo no había notado esto? ¿Cómo no había notado que en un documento confesional, ustedes ya saben qué es la Confesión de Londres de 1689, es aquel documento donde las doctrinas más importantes están propuestas? Lo más importante, y miren lo que dice ambas confesiones, dice esto: sino que Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, tanto en cada familia y en particular diariamente. Cada familia en particular diariamente. Una confesión de fe, una confesión doctrinal. Sí, aquella confesión que nos habla de la profunda doctrina de la Trinidad, del decreto de Dios, de la elección de Dios, de la caída del hombre, de Cristo como mediador, de la cuestión de la iglesia y su orden. Esa confesión nos dice: la adoración a Dios debe ser hecha en todo lugar y nuestras casas están incluidas. Hermanos, tan serio era este asunto para los puritanos que ellos tienen un documento llamado así: Manual de Adoración Familiar de Westminster. Hay algo que se llama los manuales de Westminster, y tienen uno de la adoración familiar. Hermanos, escuchen lo que debía hacer el pastor en las casas. Escuchen. No estoy diciendo que lo voy a hacer, solo estoy diciendo que lo veamos para que vean con qué seriedad se tomaba esto. Dice así: la asamblea aún requiere que los ministros y ancianos gobernantes, y les insta que hagan una diligente investigación en las congregaciones que tengan a cargo, por si existe entre ellos alguna familia o familias que tengan por costumbre desatender este necesario deber. Y si es hallada alguna familia que no practica la adoración familiar, el cabeza de familia será en privado primeramente amonestado para corregir su falta, y en caso de continuar en ella, ha de ser grave y tristemente reprobado por la sesión de ancianos y ministros. Después de tal reprobación, si todavía es hallado descuidando el culto familiar, que sea por su obstinación en tal ofensa, será suspendido y privado de la cena del Señor por haber sido estimado indigno de tener comunión de ella hasta que se corrija. Impresionante, ¿no es verdad?
estos puritanos, estos que salieron de la Reforma, estos que nos gusta citar, tenían tanta estima de la adoración familiar que los pastores debían visitar los hogares e indagar e inquirir si se estaba practicando la adoración familiar. Si no, se reprendía al padre hasta el punto de quitarle de la Santa Cena, porque si no se está arrepintiendo de su actitud después de haber sido amonestado, no queda más que ser disciplinado en la iglesia. ¿Por qué debemos practicar la adoración familiar? Fuiste creado para adorar y la familia es un lugar donde debes adorar a Dios. 2, porque las Escrituras lo demandan. 3, porque Dios obra a través de el culto o la adoración familiar. Miren lo que dice Joel Beeke. La cabeza de familia, al guiar a su familia en fidelidad, en la adoración familiar, esta es tal vez la forma más importante que Dios usa como un medio de gracia para salvación. Hermanos, ¿cómo podemos desear la salvación de nuestros hijos si no estamos orando por ellos en lo privado y si no estamos predicándoles continuamente a Cristo en el hogar? Hermanos, no queremos hogares morales solamente. Queremos hogares que prediquen la cruz de Cristo, que prediquen su sacrificio, que prediquen su gran obra. Hermanos, necesitamos ponerlos junto al camino. Las madres llevaron a los niños para que el Señor los bendijera. Los llevaron. Hermano, ¿llevas la palabra a Cristo frecuentemente para que Dios obre a través de ella? Además, Dios no solo obra salvación, Dios obra maduración a través de tu familia, por medio de esta continua práctica. Si nuestros hogares están siendo impactados diariamente con la palabra, esta estará santificando el hogar. Hermanos, ¿por qué empecé con la adoración familiar? ¿Por qué empiezo con la adoración familiar? Recuerden, porque estamos intentando dar las bases con la cual la reforma comienza, la limpieza con la cual comenzará esta gran reestructura. Hermano, yo sé que tienes que tratar cuestiones con tu esposa que no está acudiendo correctamente. Hermana, yo sé que tienes cosas que decir a tu esposo que no está practicando bien. Sé que tienen que decir cosas a sus hijos. Sé que tienen que reformar la forma en la que pasan este tiempo, pasan lo otro. Lo sé, pero hermanos, será a través de la continua exposición de la palabra que ustedes serán santificados como hogar. No solo como individuos individuales, sino como familia. Una familia que lee la Biblia, ora junta y canta alabanzas a Dios, comenzará a moldear sus acciones y pensamientos en Dios. Eso comenzará a suceder, empezará una transformación. Hermano, ¿de qué te sirve si el Señor nos permite y nos da, 50, 100 sesiones de esto, pero no has practicado la adoración familiar? Te digo algo, no va a continuar la reforma en tu hogar. Necesitas abrir la escritura diario. Esta te va a confrontar. Dice Joel Beeke, los puritanos creían que una de las principales razones por las cuales la impiedad había inundado la nación era la negligencia de la adoración familiar. Hermano, ¿por qué hay tanta falta de piedad en tu hogar? Yo sé que te quejas, yo sé que quisieras que tu esposa fuera más piadosa, que orara más, que leyera más, que tus hijos fueran más espirituales, que quisieran venir a la iglesia con más deseo. Pero hermano, ¿qué estás haciendo diariamente para moldearle su corazón para que puedan amar a Dios por medio de su palabra? Esta palabra continuamente los confrontará, hermanos. En primer lugar, la palabra estará santificándolos. Hermanos, habrá ocasiones que justamente los que les toca leer va a reprender la actitud que acaba de tener la mujer o el hombre o los niños. O dejen que el tema ni siquiera tenía que ver, nos edificó a todos, pero ahora es tiempo de agarrarnos las manos entre los 4, entre los 5. Es tiempo de agarrarnos las manos y orar a Dios por lo que aprendimos. Y tuviste esa aspereza con tu esposa y te cuesta, ¿sí? Casi como tienes que llevar tu mano y para que la agarre y cerrar cada dedo, agárrala, mantente ahí. Sé que estás enojada con ella, pero mira, agárrala
no puedes hacer eso. ¿Sabes qué tienes que detenerte y hacer? ¿Me perdonas? Vamos a ir a Dios. Vamos a ir a orar a Dios. ¿Me perdonas por mi actitud? ¿Me perdonas por mi mala respuesta? No estuvo bien. Hermanos, eso es lo que va a hacer un hogar cuando continuamente está levantando alabanzas a Dios. Porque te digo algo, no se puede orar. No se puede orar cuando tienes algo en el corazón contra tu esposa. No puedes. Y si lo haces, añades pecado. Porque dice la Escritura que cuando estamos en un choque, es mejor dejar la ofrenda y ponernos en paz y entonces orar a Dios. Hermanos, el discipulado se llevará a través de este medio. Oh, hermanos, muchas iglesias empujan mucho en este grupo, es grupo de esto. Algunas iglesias deberían dejar de hacer eso. Algunos pastores deberían dejar de ser los líderes de todos esos grupitos y deberían empezar a practicar la adoración familiar. Ese es el grupo que necesitas en tu casa. Estar con tu familia. Abrir la palabra con tu familia, orar con tu familia. Hermanos, es impresionante el discipulado que podemos formar en el hogar. Hablábamos hace tiempo de la necesidad de discipular a otros hombres. Y hermanos, el discipulado empieza en el hogar. Ahí habrá una iglesia fuerte. Ahí habrá una iglesia que perseverará cuando los padres están discipulando. Spurgeon dijo, si queremos criar una familia piadosa, que será una semilla para servir a Dios cuando nuestras cabezas estén debajo del terrón del valle, busquemos entrenarlas en el temor de Dios al reunirnos juntos como una familia para adorar. Si tú practicas la adoración familiar y tu hijo dura hasta los 18 años en tu casa, habrás pasado cerca de 6,570 ocasiones de instrucción en tu casa. Sí, yo creo que el proverbio aplica. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero yo creo que sigue aplicando, es una norma todavía. Y algunas mamás dicen, es que no pasó, o papás dicen, no pasó, mira. Hermano, pues no lo instruiste. Sí, para que persevere habría que instruirlo, sí. El texto dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algunos dicen, ¿por qué sí se apartó de él? Porque no se instruyó en el camino. El padre de familia debe ser muy diligente, dice John Bunyan, y precavido, haciendo su máximo para fortalecer la fe en donde ya está. Si tu esposa tiene fe, tu hija tiene fe, tus hijos tienen fe, tu labor es fortalecer su fe, dice John Bunyan. Y si no, es plantar, es arar, es regar para esperar que Dios quiera dar fruto allí. ¿Por qué debemos entonces practicar devoción familiar, hermanos? Porque Dios obra a través de ella salvación, maduración y discipulado. Además, esto preparará el corazón de tus hijos para la adoración en público. Hermanos, muchos niños no pueden aguantar la adoración de domingo porque no han tenido a sus hijos bajo la continua adoración entre semana. Mira, si tú empiezas a cantar los mismos cantos que cantamos en la iglesia, en tu hogar, en la adoración, ¿sabes qué van a empezar a hacer tus hijos? Van a poder sentirse identificados con lo que el pastor está hablando. No le van a ser tan extraños los términos, hermanos. Es verdad que a veces se hablan términos raros, pero niños de 6 años para adelante deberían empezar a ser instruidos en la teología a través de las catequesis. ¿Por qué a los niños les cuesta tanto estar en la iglesia muchas veces? Porque, hermanos, no están adaptados a la palabra, a los cantos, porque su único acercamiento, hermanos, esto es doloroso y es vergonzoso, pero su único acercamiento a los cantos y a la lectura de la palabra es el domingo. Hermanos, ¿cómo deseamos que nuestros hijos amen venir a la iglesia si no están siendo preparados continuamente para adorar a Dios? No es un misterio por qué el mundo evangélico de nuestros días está
está como está, hermanos. No es un misterio. Hermanos, el mundo evangélico de nuestros días está por los suelos. No es un misterio. Esta práctica se ha olvidado. Última razón. ¿Por qué practicar la adoración familiar? Otros beneficios. Por ejemplo, el bienestar de la iglesia local. Por la misericordia de Dios, la adoración pública se ha establecido en la tierra en gran pureza. Esto fue lo que escribieron unos escoceses. Dice, gracias a Dios, la reforma comenzó en nuestra tierra. Sin embargo, además de esto, conviene y es necesario que cada persona debe involucrarse en la adoración secreta y cada familia adore junta de la manera privada como una familia. De esta forma, junto con nuestra reforma nacional, la profesión y poder de la piedad tendrá poder y avanzará a través de la familia. La familia depende de la iglesia y la iglesia en un sentido depende del bienestar de las familias. Hermanos, eso es algo por lo que vale la pena luchar. El deseo de ver bien nuestra iglesia local debe comenzar con nuestra adoración en privado como familia. Además, el avivamiento está relacionado con la adoración familiar. Dice Joel Beeke, recordemos que Dios suele utilizar la restauración de la adoración familiar para conducir a la iglesia a avivamiento. Para conducir a la iglesia al avivamiento. Hermanos, me he tomado un buen tiempo hablando de la necesidad de implementar la adoración familiar. Concluyo con esto. A la luz de todo lo que he descrito, hagamos el compromiso que hicieron los puritanos en un acuerdo común. Ellos dijeron, vamos a reformar nuestras familias, involucrándonos en un serio cuidado de establecer y mantener la adoración de Dios en ellas y andar en nuestras casas con corazones perfectos en un desempeño fiel de todos los deberes domésticos, educando, instruyendo y mandando a nuestros hijos y hogares a guardar los caminos del Señor. Me encanta este compromiso de la iglesia puritana en los tiempos de la posreforma. Dice, nos comprometemos como cabezas de familia a velar. Oh, hermanos, no es un misterio por qué a tus hijos les falta vida espiritual. No es un misterio, hermanos. Imagínense, es en nuestro hogar donde nos sentimos más relajados y no es en nuestro hogar que nuestros hijos ven y nuestra esposa nuestras más grandes fallas. Es donde nuestro carácter se afloja. En el trabajo intentamos, pues me va a ver esa persona que me enojé, entonces nos calmamos. Pero en la casa llegamos, nos ponemos la pijama, ¿sí? Nos ponemos las pantuflas, nos sentamos en el sillón relajados, cómodos. Y en un sentido espiritualmente llega a ser así. Venimos con el estrés, lidiar con personas, nunca perder el respeto y demás. Y en la casa llega y nos enojamos con la esposa. O la esposa se enoja con nosotros. Siempre nosotros somos los que nos enojamos con ellas. Alguien se enoja, o el niño, o eres impaciente con el niño. Imagínense, hermanos. No practicamos adoración familiar y todavía tenemos esos continuos descuidos. Nuestros hijos no están viendo religión cristiana. Nuestros hijos están siendo exasperados, están diciendo, ¿dónde está el cristianismo? El cristianismo consiste que mi papá me habla así, mi mamá me habla así, mi esposo me habla así, mi esposa me habla así durante toda la semana, pero el domingo me pide que me levante temprano para arreglarme e ir a la iglesia y poner una cara bonita como si en el carro no nos hubiéramos peleado. No es un misterio por qué los niños están exasperados. No es un misterio por qué la esposa está exasperada. Más bien, hermanos, hagamos este compromiso delante del Señor. Digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero no solo de palabras al aire, sino decir, familia, de ahora en adelante, a esta hora comenzaremos diariamente a invocar el nombre del Señor.
Seré diligente. Perdónenme por este pecado. Perdónenme por mi negligencia. Perdónenme por haberlo descuidado. Oren por mí, sosténganme y exhórtenme cuando lo deje de hacer. Y presionenme con delicadeza cuando esté siendo descuidado. Pero ahora quiero que en mi casa se invoque el nombre del Señor. Que mi casa sea verdaderamente cristiana. No solo por nombre y por moralidad, sino porque Cristo es predicado aquí. Y dirás, ¿y cómo empezar? Establece un horario, el que más se te acomode a tus actividades. Si es la mañana, la mañana. Si es la tarde, la tarde. Si la noche, está bien. Canten juntos como familia 1 o 2 himnos o un salmo. Abre las escrituras. Intenta que participen todos. Medita sobre lo que has leído. Y oren por lo que aprendieron. Tú dirás, pero no me siento preparado. Nadie se siente preparado. Pero existen buenos recursos para meditar sobre lo que lees. Tú dices, quiero meditar en la escritura, pero me da pena. Siento que mi esposa sabe quizá más, o mis hijas han leído más, o mis hijos han leído más. ¿Cómo lo hago? Ok, tú tienes autoridad porque Dios te la ha dado. Consigue libros como Matthew Henry, abre una porción de las escrituras, léela y coméntala. Y lee los comentarios y traten de pensarlo un poquito y de explicarlos entre todos. Consigue la Biblia de Joel Beeke y ve que al final de cada capítulo vienen algunos comentarios de devoción. Consigue los comentarios a los evangelios de J.C. Ryle y léelos con tu familia. No te estoy diciendo, y por favor no te tardes 1 hora en cada devoción familiar. Vas a cansar a tu familia. Esto no debe durar más que 20 a 30 minutos cada día, no más de media hora pasando con tu familia. Si tienes niños pequeños, pueden aguantar ese tiempo, deben hacerlo. Ponles un video, ponles cualquier película y van a aguantar hasta 1 hora sin moverse, y algunos tienen la habilidad de ni siquiera parpadear. Van a aguantar, tan pequeño como esté, tiene 2 meses, que esté ahí. Debe estar ahí en la mesa, en el sillón. Si tienes niños pequeños, sé sabio cuando lo haces. ¿Quién debe dirigir? Debe dirigir el padre de familia. Y si no hay un hombre en la casa, debe hacerlo la madre. Y si la mujer tiene un esposo incrédulo y no lo quiere hacer, hermana, puedes hacerlo tú con tus hijos. Puedes hacerlo tú con tus hijos. Si el esposo es incrédulo, pero aún así quiere hacerlo porque tiene temor al menos del Señor en ese aspecto, déjalo que Él te dirija, consíguele estos recursos y mediten en la palabra. Y hermanos, no crean que el primer día va a ser fácil, va a ser difícil. No sé, quizá la comida no estuvo a tiempo, se retrasó, justamente llegó una llamada importante y demás. No va a ser fácil, pero sé diligente, hermano, si quieres ver la mano de Dios obrar. En primer lugar, si quieres adorar a Dios en tu familia, si quieres obedecerlo por sus mandamientos, si quieres ver la salvación en tu hogar, si quieres ver la maduración de tu hogar, si quieres ver un profundo discipulado en tu hogar. Hay otras muchas formas de practicar adoración familiar. Ahí está la forma de usar la catequesis y otras cosas. Esta es solo el primer golpe. Después espero, hermanos, poder pasar 2, 3, 4 sesiones profundizando sobre el tema de la adoración familiar. Ahorita es solamente que les estoy diciendo, la casa está sucia, la casa se está cayendo, saquen la basura, abran las ventanas y empezarán a ver el polvo y la basura que se ha metido. Hermanos, esto es como decirles, si ven esa casa sucia, empiecen por abrir las ventanas, porque así podrán identificar lo que tienen que limpiar. ¿Saben? Si pasáramos aconsejando familia por cada pequeño detalle, nunca acabaríamos. Pero si la palabra es abierta todos los días en el hogar, te digo algo, tu casa será santificada. Hermano, no es trabajo fácil, pero es un mandato del Señor y vale la pena. Pide perdón a Dios. Hermano, has pecado, hemos pecado si hemos sido negligentes en estos. Pide perdón a Dios. Y practica esto inmediatamente. Y tú dirás, es adoración familiar, pero nosotros solo somos 2. Ok, suficiente, adoración familiar. El único que no puede tener adoración familiar es el que está viviendo solo. Uno, solo.
Pero si son dos, ya hay una familia. Practica la adoración familiar.